Estamos aquí en el estudio de IP Noticias con el doctor Alejandro Videla, él es clínico y neumonólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctor, gracias por venir. No, Buen por domingo, favor, feliz Nico, día de la feliz patria. día de la patria, igualmente. Muchas gracias, un placer que esté aquí con nosotros. Bueno, a ver, tenemos un clima, lo escuchaba recién, con una mínima que se viene muy fuerte en cuanto a la baja de temperatura en ese juego de palabras, pero hay que cuidarse de más respecto a otros inviernos, que no estamos en invierno todavía, pero es una parte de otoño casi final invernal que se viene. Sí, o sea, estamos en una temporada cruda y por los antecedentes, además de lo que uno ve de la circulación en hemisferio norte, que es la que después tenemos de circulación viral en hemisferio sur, es predecible que vamos a tener un invierno crudo. No hace mucho, hace un mes, tuvimos un pico de infecciones respiratorias, probablemente rinovirus, que nos hizo trabajar un montón y es probable que tengamos otro pico similar ahora con esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Que por un lado la gente tiene más riesgo de contraer infecciones respiratorias por el hacinamiento, por el frío mismo, pero también las personas que tienen enfermedades respiratorias tienen mayor riesgo de exacerbarse, de empeorar el asma o empeorar la enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Tuvo que ver la pandemia? ¿Todavía sigue teniendo el COVID una cierta repercusión? Sobre todo aquel que tuvo un COVID grave en el aspecto de neumología, aquí en la zona pulmonar, con las vacunas también. Bueno, hay tareas hasta conspirativas en cuanto a eso. Está el que es antivacuna total o el que se vacunó 5 o 6 veces inclusive. ¿Tiene algo que ver todo esto o es una cuestión aparte? No, a ver, el virus del COVID es uno de los virus que participan dentro de este paquete de virus que van a producir mayor actividad, van a tener mayor actividad. En general, lo que vimos en el último año es que el virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, el rinovirus fueron los virus más frecuentes y vemos menos frecuencia de COVID. Pero eso no quiere decir que el COVID haya desaparecido, el COVID sigue circulando igual. Como usted bien decía, muchas personas que uno de los sentidos es vacunarse en contra de todas estas enfermedades, porque lo vemos también con gripe, pero sobre todo con COVID, no es solo prevenir la enfermedad respiratoria aguda, sino también prevenir las secuelas a largo plazo. Con COVID hay un porcentaje de personas que oscila entre un 10 y un 30% de los que han tenido un cuadro de COVID importante que quedan con síntomas posteriores, lo que le llaman en inglés long COVID o COVID prolongado. Todas estas enfermedades se previenen, como usted bien decía, con las vacunaciones. Y hay una cosa importante que hay que enfatizar, es que si estamos por entrar en una temporada de frío, hay que tratar de vacunarse lo antes posible porque las vacunas no actúan en el momento, sino que según el sistema inmunológico, y usted también lo dijo recién, hay muchas personas en grupos de riesgo que tienen más de 50 o más de 65 años y el sistema inmunológico de esas personas responde más lento, hay que darle unas semanas para que las vacunas alcancen su máximo efecto. Así que por eso, mientras antes se pueda vacunar uno, mejor todavía. O sea, en este caso la vacuna antigripal, por ejemplo. Claro, hay un paquetito de vacunas. Está muy bueno el comentario porque hay para las personas menores de 50 años, digamos, que no tienen ninguna enfermedad respiratoria, las más importantes son la vacuna antigripal y la vacuna contra el COVID. En los mayores de 50 años, en las personas que tienen enfermedades como por ejemplo asma, EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, las defensas bajas por una enfermedad oncológica, las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, los que están tratados por un cáncer, todo este grupo de personas que tienen enfermedades acompañantes tienen que recibir un combo de vacunas, ¿no? Una de esas vacunas, como usted bien dijo, una de las más importantes es la vacuna antigripal. Muchas de estas personas tienen que recibir la vacuna contra la neumonía, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es el segundo virus que causa síndrome gripal y que tienen, como el virus de la gripe y el virus de la COVID, riesgo de producir eventos cardiovasculares al año, que es una cosa que a veces nos olvidamos de comentar. El virus de y la vacunación contra la doble de adultos, que cubre contra la pertusis. Así que tenemos todo un conjunto de vacunas que la persona tiene que recibir. Ahora, ese combo mencionó 4 vacunas. Sí. Es entendible también una parte de la sociedad que dicen, me estoy vacunando todo el tiempo. ¿Eso no trae una reacción adversa? No. Porque en esto que te decía no el antivacuna, el pro vacuna, no quiero diferenciarlo así, pero aquel que desconfía de eso y con razón, o aquel que sí confía, ¿tantas vacunas hace bien al organismo? ¿Se inmuniza el organismo definitivamente? Bueno, muy buena pregunta porque esa preocupación la pueden tener muchas personas. Nosotros de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria estamos tratando de ayudar a iluminar un poquito este tema porque este debate antes no existía. La gente uno le decía, vaya vacúnese y la persona seguía esa indicación.
Hoy en día, también un poco por la preocupación, por todas las cosas que están diseminadas por las redes sociales y cosas de este tipo, hay un grado de signo de pregunta, ¿no? Pero el primer mensaje, las vacunas son eficaces, es decir, está probado que disminuyen el riesgo o bien de contraer la infección o bien de tener formas graves de la infección por más de un 50% de disminución de ese riesgo, que es lo que hace falta para que la vacuna se la apruebe. El segundo punto es que las vacunas son seguras, es decir, estamos lo vemos en la práctica diaria, lo vemos en las estadísticas nacionales y mundiales, de que los efectos adversos de las vacunas son muy leves y no tienen realmente riesgo para la salud. Y en las personas, aún en las personas mayores de 65 años o que tienen las defensas bajas, las vacunas actúan y aun cuando uno las reciba todas juntas, no interfieren entre sí y no tienen menos efecto por el hecho de que uno las reciba juntas.